Los Dreamers podrían cumplir su sueño bajo el gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca ha propuesto hoy al Congreso una reforma migratoria que permitiría legalizar a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños a cambio de recursos para reforzar la seguridad en la frontera con México y Canadá. La decisión está ahora en manos del legislativo, que deberá estudiar las propuestas del presidente y tratar de incluirlas en una ley migratoria, y este proyecto podría ser firmado a principios de febrero. Esta propuesta, que busca regularizar la situación de al menos 1.8 millones de personas, contempla que los casi 700.000 jóvenes que están protegidos actualmente por el programa DACA, que entró en vigor durante la administración del presidente Barack Obama y que acaba en marzo por orden del presidente Donald Trump, se vean beneficiados. Y también resultarían beneficiados aquellos que llegaron a Estados Unidos siendo niños, pero no pudieron acogerse a este plan por diferentes razones. Trump había anunciado que se le iba a ofrecer protección de la deportación e incentivos para obtener la ciudadanía a los Dreamers en un periodo de 10 a 12 años. Aunque aún no se conocen muchos detalles, este sería el plazo para otorgar las ciudadanías. A cambio de la regularización de estos jóvenes, Trump exigió crear un fondo de $25.000 millones para la construcción del muro fronterizo con México, así como el fortalecimiento de la protección de la zona limítrofe con Canadá. Además, pidió endurecer el sistema migratorio, restringiendo la llegada de familiares a los nacionalizados estadounidenses, así como el finiquito del sistema de visado de lotería con ciertos países.